Hola jóvenes de desarrollo de habilidades de liderazgo, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta clase. Penúltima clase del semestre y en esta ocasión vamos a platicar sobre el fino arte de negociar. Tanto en el mundo del trabajo, en el mundo de los negocios, como a nivel personal, necesitamos siempre saber cómo llegar a un buen acuerdo. En esta clase vamos a describir algunas de las técnicas que los negociadores más exitosos, los líderes más exitosos, utilizan para alcanzar sus objetivos. Considero que la información que vamos a manejar el día de hoy es muy interesante, así que los invito a que me acompañen. Bien, comenzamos entonces con los contextos donde aplica la negociación, los tipos de negociación que existen. Generalmente se va a presentar un conflicto cuando existe una diferencia de criterios, de ideas, de intereses entre dos o más partes. En ocasiones estas diferencias pueden generar conflictos. La mayoría de las veces cuando se destapa un conflicto, pues la negociación es parte primordial para la solución del mismo. En ocasiones, la ausencia de negociación puede generar entonces también el propio conflicto. Ahora bien, hay distintos tipos de conflicto, por lo tanto también hay distintos niveles de negociación. En ocasiones se va a intentar negociar para resolver o eliminar de forma tajante el conflicto. Pero muchas veces esto no es posible por la complejidad del mismo, por los intereses que pueden estar involucrados. De ahí entonces la necesidad de entender que no todos los conflictos se pueden resolver mediante la negociación. En ocasiones la negociación solamente es un canal para intentar llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes sin que necesariamente se resuelva el conflicto. Es por eso que a nivel geopolítico de repente lo que sucede en el Oriente Medio o en regiones donde los conflictos bélicos son recurrentes, pues las negociaciones no terminan con el conflicto bélico, ni terminan con la ideología política o la ideología religiosa que priva en este tipo de conflictos, pero ayuda a mantener ciertos criterios, ciertos niveles de paz, ciertos acuerdos que pues evitan que las naciones que están en dichos conflictos pues terminen por destruirse a sí mismas. Es decir, el conflicto no necesariamente va a desaparecer con la negociación, sino que muchas veces la negociación va a ser como el canal para llegar a algún acuerdo que por lo menos mantenga medianamente satisfechas a todas las partes. ¿De acuerdo? Bien, una vez que hemos decidido intervenir en una negociación, debemos de saber cuáles son los posibles escenarios. Básicamente estos posibles escenarios se pueden dividir en tres: ganar-perder, ganar-ganar o perder-perder. ¿Qué significan? Bueno, ganar-perder es una estrategia que en ocasiones los negociadores que son más agresivos, los que tienen la sartén por el mango, los que tienen más poder, en ocasiones buscan implementar esta solución. Generalmente es una solución impositiva. ¿Por qué? Porque finalmente yo gano y tú pierdes. Ahora bien, el ganar-perder es una estrategia no recomendable. ¿Por qué? Porque significa un triunfo a corto plazo. Es decir, no es una estrategia favorable cuando la aplicas con alguien con el que vas a estar negociando constantemente. ¿A qué me refiero? Si yo en una negociación tengo la sartén por el mango y asfixio a mi contraparte, ok, finalmente él va a ceder, él va a acceder a todas mis condiciones y demás, pero va a ser muy poco probable que esta contraparte vaya a querer realizar negocios conmigo en el futuro porque sabe que juego sucio, que juego rudo. Es decir, la parte que pierde finalmente genera un resentimiento y a ti como parte ganadora no te conviene pues ir cerrando puertas en tu andar. Vaya, finalmente aunque tú hayas negociado algo que a ti te convenga, siempre es muy conveniente dejar una puerta abierta. Es más fácil seguir ganando si dejas puertas abiertas a que intentes seguir ganando cuando tú solito te estás cerrando las puertas. Por eso la mejor estrategia siempre es la de ganar, ganar. Es decir, yo gano y tú ganas. Esta estrategia es la más recomendada
pero es la que también exige mayor sacrificio. ¿Por qué? Porque finalmente es muy probable que no todas tus demandas sean satisfechas al 100%. ¿A qué me refiero con esto? Que finalmente tú vas a tener que aprender a ceder algo. Esto aplica para los negocios, aplica para el trabajo, aplica para las organizaciones, aplica inclusive en la vida personal. Cuando ustedes están negociando, no sé, un permiso con sus papás o una calificación con un profesor, pues se busca establecer una relación ganar-ganar, ¿de acuerdo? Entonces, ok, eh, yo quiero llegar a las 12, pero tu papá te dice que no, que a las 11. Bueno, ¿qué te parece entonces si, ok, 11:30 y mañana te prometo que te lavo el carro, ¿no? Entonces tu papá cede tantito, tú cedes tantito y finalmente llegan a un acuerdo. Y ambas partes van a tener la voluntad de continuar negociando. Por eso el ganar-ganar, ojo con esto, porque esto es algo que va a venir en el examen. El ganar-ganar es la estrategia con, digamos, más adecuada y que genera mayor satisfacción a la hora de negociar. Y por último está la que nadie quiere, que es la de perder. Este tipo de estrategia o este tipo de resultado final se presenta cuando las diferencias que están en juego pueden ser muy irreconciliables, cuando de plano no hay nada que tú puedas hacer, que tú puedas ofrecer como para fomentar una solución. Es decir, los niveles de trabajo, el nivel de operación es muy estrecho y entonces tú como parte negociadora no tienes nada que ofrecer. Generalmente en una relación perder, pues es cuando ambas partes no tienen nada que ofrecer, cuando las diferencias son irreconciliables. ¿Qué es lo que pasa en una negociación perder? Pues que generalmente propiamente no es una negociación, sino simplemente es un resultado de una negociación que no pudo ser. Es decir, cuando ambos integrantes se paran de la mesa y ya no deciden negociar, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente, ¿en dónde se presenta esto? Pues en los conflictos armados entre naciones, vamos a suponer el Oriente Medio, donde a cada rato se están bombardeando, donde a cada rato hay ataques terroristas. Esto es porque finalmente las diferencias religiosas, políticas, económicas y demás en la zona son irreconciliables. Entonces, finalmente no hay negociación. Entonces, finalmente ambas partes terminan por perder. El perder puede ser una consecuencia a posteriori de intentar el ganar-perder, es decir, en el ganar-perder a lo mejor te madrugo y a lo mejor tú después a la otra te desquitas y me madrugas y entonces, lejos de haber un ganador, hay dos perdedores, ¿de acuerdo? Bien, llegamos a la parte del conflicto. Quedamos que un conflicto es la diferencia de creencias, ideas, intereses, beneficios que pueden surgir entre dos o más partes. Muy importante, la negociación jamás va a ser efectiva o siquiera va a llevarse a cabo si es que no existe voluntad para resolver el conflicto. Es decir, para ponerse a negociar con alguien, para ponerse a tratar los temas a discutir, se requiere de voluntad. Cuando no hay voluntad para negociar, entonces el conflicto va a permanecer. Esto aplica tanto a nivel grandes corporaciones, a nivel negocios multimillonarios, como a nivel más personal. Hagan ustedes un recuerdo de en su ámbito personal, si conocen ustedes una persona con la que llevan varios años sin hablarse, o que la relación está muy lastimada, muy deteriorada. Esto a manera de ejemplo. ¿Qué es lo que se necesita para que la relación se mejore, se construya, es decir, se resuelva el conflicto? Pues se necesita voluntad, ¿no? Cuando ustedes están con un pariente, con un amigo, con una exnovia, lo que sea, y que ya no quieren saber nada de la otra persona, estamos asumiendo entonces que no queremos ni siquiera negociar, es decir, no tengo la voluntad de resolver el conflicto. En ocasiones, esta estrategia de no sentarse a negociar y de no querer saber nada del otro, pues puede ser una solución para evitar que haya un conflicto mayor, es una solución de perder. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa
cuando dejo de lado mi ego, cuando dejo de lado mi orgullo y digo, ok, me voy a poner a pensar dónde estuve mal yo, por ejemplo, cuando estamos hablando de un conflicto personal, dónde estuve mal yo. Es muy importante y es bien interesante que esto a nivel personal hagamos esta reflexión. Porque la mayoría de las veces cuando nosotros nos ponemos a discutir con alguien, nos ponemos en modo no escuchar. ¿A qué me refiero con esto? Pues que simplemente buscamos nosotros querer imponer nuestro punto de vista. De ahí la ilustración que tengo en la diapositiva, donde dos sujetos están discutiendo sobre el valor numérico de la figura que está a sus pies. Si ustedes analizan el dibujo, se darán cuenta que ambos tienen razón, simplemente tienen puntos de vista distintos. Entonces, para intentar resolver un conflicto es necesario entonces tener, primer paso, voluntad para resolverlo. Segundo paso, también hay que tener voluntad para escuchar, porque como les decía, generalmente nosotros dejamos de escuchar, hasta parece que apagamos eh, nuestro modo escuchar para simplemente intentar imponer nuestras opiniones. Ojo, bien interesante. En la medida que nosotros aprendamos a escuchar, esta se puede convertir inclusive en una estrategia de negociación. El que cerremos la boca y escuchemos. ¿Por qué? Porque así damos tiempo de primero ver qué es lo que la otra parte le interesa discutir, cuáles son sus puntos, cuáles son sus razones y argumentos. Inclusive si nosotros dedicamos tiempo a escuchar todo lo que nos está diciendo, pero no solamente, no se trata de oír, ojo, se trata de escuchar, de entender, de empatizar, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor cerramos la boca como cuando nos regañan, muchas veces cuando nos regañan nuestros papás o lo que sea, pues a lo mejor nosotros nada más escuchamos, "Ra, ra, 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 ra". Estamos oyendo, pero no estamos escuchando. Entonces necesitamos aprender a escuchar, a aprender a analizar las razones del otro, para ahí hacer tú también tu propio proceso de entender qué es lo que quiere decir y también hacer tú tu propio análisis para ver si es viable lo que quiere o no quiere. Es decir, si para realizar una negociación que vaya encaminada a resolver un conflicto, necesitamos pues despojarnos de nuestro ego, de nuestro orgullo, de nuestro enojo, de nuestro coraje, ya sea que sea a nivel negocios multimillonarios o que simplemente no te hables bien con un primo, ¿de acuerdo? Es que me hizo esto y me hizo lo otro y no hay una resolución a un conflicto. Ahora bien, los conflictos, la mayoría de ellos se resuelven hablando. Como decía un eslogan televisivo muy popular en los años 80, hablando se entiende la gente. Mientras nosotros tengamos la disposición de hablar, no de gritar, no de imponer, sino de establecer una comunicación efectiva, es yo hablo, yo escucho y ambos elaboramos lo que acabamos de escuchar, entonces sí se va a poder llegar a una resolución del conflicto. Mientras nos neguemos a hablar, mientras le vayamos agregando elementos emocionales, esto es bien interesante también. Nosotros cuando nos vamos a sentar a negociar lo que sea, debemos en la medida de lo posible desprendernos de nuestras emociones, de nuestros sentimientos al respecto de la situación. Es que estoy bien enojado, es que estoy bien enchilado, es que estoy bien triste. Sí, es probable que sí, y es probable que tengas razón, pero eso lo tienes que dejar de lado para sentarte a negociar. ¿Por qué? Porque si te lo llevas tú a la mesa de negociaciones, todas estas emociones y demás, tu mente está omnibulada, tu mente está cargada de emociones, no de pensamientos racionales. Y para negociar se necesita ser inteligente. Por lo tanto, se necesita tener pensamiento racional. ¿De acuerdo? Bien, llegó la hora de sentarnos a negociar. Antes de hacer eso, es muy importante conocer el manual, el know-how de cómo es que se negocia. Las fases de la negociación, los pasos que se deben de seguir, deben de ser estudiados meticulosamente para así poder generar las condiciones de una negociación exitosa. Estos son los secretos de los mejores negociadores. El primer paso es identificar y definir adecuadamente el problema. Es decir, tú no puedes intentar ponerte a negociar si no sabes por qué estás negociando, cuáles son las causas del conflicto, a qué te vas a enfrentar,
cuáles son las posibles variantes del conflicto, cuáles pueden ser las posibles soluciones y las consecuencias de dicho conflicto. Por lo tanto, es muy importante que sepas a lo que te estás enfrentando. Es decir, necesitas identificar qué tipo de problema estás intentando resolver. Si es económico, si es religioso, si es de intereses, si es de valores, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejemplo, yo como psicólogo en ocasiones tengo que intervenir en conflictos de pareja, la famosa terapia de pareja, cuando una pareja pues ya está en una relación muy tensa. Muchas veces la terapia de pareja no es otra cosa que simplemente sentarte a negociar con ambos miembros de la pareja. Ahora bien, aquí entra a juego la segunda parte o el segundo paso de la negociación, que es recoger la información o la debida diligencia. Si yo cito a los dos miembros de la pareja en mi consultorio al mismo día, sin estar enterados ni siquiera de qué es lo que están peleando, lo más probable que mi intervención vaya a ser lastimosa, vaya a ser poco efectiva, porque simplemente no conozco cuál es el problema. Por lo tanto, tengo que hacer lo que se conoce en el mundo de los negocios como el due diligence o la debida diligencia, que no es otra cosa que ponerte a hacer tu tarea. Es decir, yo me siento primero con la esposa, escucho lo que tiene que decir en una sesión aparte, escucho sus puntos de vista, escucho la exposición de su problema para después en otro día citar al esposo y hacer exactamente lo mismo con él. No estoy tomando partido, simplemente estoy escuchando las dos versiones, que generalmente en una relación de pareja hay tres versiones, la versión de ella, la versión de él y lo que realmente pasó. Pero bueno, finalmente yo tengo que hacer mi tarea. ¿Por qué? Porque de lo contrario, como les platicaba, si me siento en el consultorio sin hacer la tarea, probablemente ambos me van a comer vivo a mí. ¿Por qué? Porque finalmente no hice la debida información, la debida inteligencia, entiéndase la inteligencia así como el acto de recopilar información acerca del problema. En el ámbito de los negocios, el due diligence es probablemente el paso más importante. ¿Por qué? Porque recuerden que el conocer es poder. Entre más conozcan ustedes algo sobre el tema que van a tratar, mayor va a ser su capacidad de dominarlo, de controlarlo. Entonces, cuando ustedes se vayan a sentar a negociar algo, conozcan todo lo que pueden sobre el problema, conozcan todo lo que se puede sobre el rival, es decir, qué, cuál es su nivel de negociación, qué me podrá ofrecer él, qué crees que va a pasar si le digo esto, qué crees que va a pasar si él me ofrece el otro. Es decir, tienes que hacer toda la información, toda tu chamba, toda la tarea, para así llegar con tu arsenal repleto a la hora de sentarte a negociar. Es decir, muy importante hacer la famosa debida diligencia. Una vez que ya tienes todo identificado el problema y ya tienes, digamos que todo el conocimiento acerca del mismo, es hora de determinar cuáles van a ser los objetivos de tu negociación y también por lo tanto cuáles van a ser los límites. Recuerden que estamos buscando implementar una relación ganar-ganar, no ganar-perder, sino ganar-ganar. Entonces en el ganar-ganar recuerden que vas a tener que sacrificar algo, ¿ok? Si tú eres el representante de una parte, es decir, no necesariamente la parte involucrada siempre va a negociar, es decir, cuando hay conflictos entre países, no se ponen a discutir los presidentes, mandan a los embajadores. Cuando dos compañías están en una disputa, no van los gerentes, mandan a los abogados. En este caso, tú como representante, como negociador, tienes que ver con qué armas cuentas tú, qué es lo que vas a ofrecer, hasta dónde puedes llegar. Es decir, sí voy a ofrecer algo, pero no puedo excederme en lo que voy a ofrecer, como tampoco me puedo exceder en las expectativas de lo que el otro me pueda ofrecer. Entonces, sí necesitamos como detallar una estrategia, conocer a tu rival. Esto funciona a muchos niveles. Por ejemplo, ustedes saben que a mí el béisbol me gusta. En el béisbol, un manager se está adelantando a lo que el otro va a hacer. Puede pasar en el béisbol,
puede pasar en el fútbol americano, puede pasar en el básquetbol, en el ajedrez. Es decir, tú te adelantas a lo que el otro vaya a hacer. Ah, si le doy la base por bolas a este, entonces el otro manager me puede venir con un bateador emergente. Pero si él viene con un bateador emergente, yo ya tengo otro pitcher en el bullpen para meterlo. Eso en el caso del béisbol. Lo mismo pasa a ustedes en las negociaciones. Oye, ¿qué pasa si yo ofrezco esto? Probablemente él agarra y me haga esta otra oferta. Entonces yo hago el análisis de su oferta. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Qué sacrifico? ¿Qué no puedo yo permitir? Entonces es necesario llevar una estrategia y para eso, para esa estrategia, necesitamos determinar nuestros objetivos, que vendría siendo pues la última parte, el desarrollo de la estrategia y seleccionar a el equipo negociador. Por ejemplo, es muy importante, como les dije, que nosotros escojamos muy bien a las personas que van a negociar. Cuando estamos hablando de negocios, de millones de dólares, como el Tratado de Libre Comercio, pues evidentemente no vas a mandar al presidente o no vas a mandar a alguien que no esté consciente de la ley, que no esté consciente de los conceptos macroeconómicos, que no esté consciente de los problemas sociodemográficos. Entonces tienes que armar un equipo con distintos especialistas. Vamos a suponer, tomar como ejemplo el famoso Tratado de Libre Comercio norteamericano, que en su nueva versión se comenzó a gestionar a finales del 2017 y que se vino a concluir en el 2019. Creo que esas son las fechas. Finalmente, independientemente de que hubo cambios de gobierno en México y que el presidente Trump era, vamos a hablar más adelante de Trump, no se preocupen, pues tienes que llevar a tus especialistas, y tienes que llevar a tu especialista en impuestos, tienes que llevar a tu especialista en relaciones laborales, tienes que llevar a tu especialista en comercio internacional y tienes que seleccionar a la mejor gente posible porque es probable que tu contraparte también vaya a llevar un Dream Team. Es decir, tienes que seleccionar a las personas más adecuadas para que te representen. Si tú vas a ser el representante de alguien, tú tienes que saber cuáles son tus áreas de fortaleza, es decir, y cuáles son tus áreas de límite. Es decir, si tú eres experto en relaciones laborales, pues que nada más te pongan a discutir relaciones laborales, que no te pongan a discutir temas económicos o temas políticos, porque ahí estás en desventaja tú como negociador. Entonces, para resumir, necesitamos saber identificar el problema, hacer la debida diligencia, determinar los objetivos y generar una estrategia. Si no hacemos esto, simplemente nos vamos a sentar a negociar y es probable que nos den la vuelta. Es probable entonces que nosotros terminemos siendo la parte perdedora del trato. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que se necesita hacer para poder llevar a cabo una negociación efectiva? Estos son los pasos, este es el know-how de lo que debemos de hacer de manera sistemática para ir de la mano con una buena negociación. Primero que nada, hay que ser cortés, respetuoso y educado. Lo cortés no quita lo valiente. Los negociadores que de repente intentan imponer su poder económico, su ventaja política y que hacen uso de la arrogancia, tarde o temprano van a resultar ineficientes. ¿Por qué? Porque no están tendiendo puentes, porque no están abriendo puertas. Se los decía yo hace rato, hay que siempre mantener las puertas abiertas. Entonces, primer paso, hay que ser cortés, respetuoso y educado. Vaya, lo cortés no quita lo valiente. Después, esto es una estrategia psicológica. Siempre hay que hablar como si fuéramos a llegar a un acuerdo. Ojo con esto es bien interesante. No estás hablando en sentido peyorativo, sino estás hablando en una forma positiva. No, sí, cuando lleguemos a un acuerdo, cuando tú y yo terminemos esto, vas a ver que te va a convenir a ti y me va a convenir a mí. Finalmente, esta estrategia te hace ver un número uno, como que estás seguro de quién eres y estás seguro de que eres una persona que está en control, pero también generas confianza en la otra contraparte, es decir, pues este cuate no viene pesado, viene en buena lid para discutir. Entonces siempre hay que hablar como si se fuera a alcanzar el acuerdo. Y si hablamos así las dos partes, lo más probable es que vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, esto es una estrategia como para bajarle la agresividad a la contraparte, porque es probable
que la contraparte a lo mejor venga agresiva. Ejemplo, como cuando hay un choque en la calle, ¿no? Cuando le pegas a alguien con tu carro. La mayoría de las veces cuando esto sucede, las dos personas se bajan agresivas, ¿no? Y entonces tú no te preocupes, le hablo a mi seguro y ya que el seguro te pague, ya tranquilo, no pasó nada, vamos a llegar a un acuerdo. Cuando tú adoptas esta posición, el otro, aunque venga muy agresivo, pues también le va a bajar dos rayitas. Cuando los dos adoptan la posición agresiva, ¿saben cuándo van a llegar a un arreglo? Nunca. Van a llegar las patrullas, van a llegar los trancazos, van a ir al Ministerio Público y probablemente los dos se queden con su golpe. ¿Por qué? Porque no hubo esta habilidad de platicar de una forma amable y con enfoque a encontrar la solución. Paso número 3, identifica previamente tus oportunidades y obstáculos, es decir, tus alcances y tus limitaciones. Esto va de la mano con que bien te conozcas tú como negociador, o que bien conozcas tú la ley, o que bien conozcas tú también el medio donde te estás desenvolviendo para poder realizar una negociación. Es muy importante que sepamos dónde sí vamos a entrar y dónde no vamos a entrar. Hace rato yo les decía que en las terapias de pareja, pues en ocasiones yo tengo también que determinar en qué momento sí puedo intervenir y en qué momento no puedo intervenir, porque lejos de encontrar una solución, puedo terminar por perjudicar a mis clientes. Entonces es muy importante que sepamos dónde sí y dónde no le entramos. Siguiente punto, valora cuántas alternativas tienes a la negociación y no tengas miedo a ceder, es decir, con qué capital de negociación cuentas. Si tienes 10 fichas, pues puedo ofrecer 3, puedo ofrecer 4, hasta dónde voy a estar, me voy a sentir seguro yo ofreciendo y hasta dónde más o menos también me voy a sentir seguro yo pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante conocer mi capital de negocio. Lo que les decía yo hace rato, hay que valorar el poder de la información. Entre más sepas del mundo, entre más sepas del tema que vas a negociar, más van a ser tus posibilidades de generar éxito. Por eso es que en la diapositiva yo tengo la ilustración de dos de los más influyentes y más poderosos negociadores que existen en México, como es el caso de Carlos Slim, que pues ustedes saben que es uno de los hombres más ricos del mundo. Él no solamente se hizo rico porque ha sido un negociador que toma ventaja de su rival, sino que en ocasiones sabe dónde apretar, dónde soltar, dónde ofrecer, dónde retirarse. Y en la parte de abajo está el caso de su primo, que es Alfredo Hargelú, que es también uno de los hombres más ricos de todo México, es dueño de los Diablos Rojos del México. ¿Por qué pongo el ejemplo de estos dos? Porque ellos son dos buenos negociantes, ¿de acuerdo? Estos dos son dos hombres que, por ejemplo, dejan de lado sus diferencias y sus ideales políticos. Estos dos hombres no se pelean con el gobierno, no se pelean con el poder, independientemente de quién esté gobernando. Los dos tuvieron mucha influencia en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, como los dos ahora tienen mucha influencia con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, ideologías políticas distintas, ellos no se meten en broncas y le extienden la mano al que sea para poder ellos seguir aumentando sus negocios. Es decir, valoran sus alcances, sus limitantes, pero también pues no cierran sus puertas, ¿de acuerdo? Penúltimo punto, no te levantes de la silla a no ser que esto sea una estrategia. Es decir, levantarse, dejar de palmo de narices a tu contraparte, el decir ya no juego más, es solamente la última opción dentro de un abanico que tienes tú para negociar. Es la estrategia menos recomendable, el agarrar y decirte pues ya no juego y dame mi pelota. Lo más probable es que cuando tomas esta actitud no vas a llegar a un acuerdo. Entonces, mucho cuidado, no hay que levantarse de la silla, salvo que de veras sea la última opción, el último recurso. Generalmente cuando esto sucede es cuando ya se generan los conflictos irremediables. Por ejemplo, en los países, cuando los delegados se levantan de la mesa, quiere decir que punto siguiente vienen los catorrazos, vienen las acciones bélicas. ¿Por qué?
porque se agotaron las opciones, ¿ok? Y bien importante, y esto es una estrategia que los grandes líderes, los grandes negociadores siempre te van a manejar. Todo, absolutamente todo se puede negociar. No hay cosas innegociables. Por más trabado, por más intrincado que parezca el problema, todo se puede negociar siempre y cuando uno tengas la habilidad para hacerlo, tengas la voluntad para realizarlo y pues puedas unir las piezas, puedas armar el rompecabezas, pero todo, absolutamente todo se puede negociar. Tienes que hablar bonito, tienes que ceder, tienes que ser más inteligente que tu rival, pero todo, absolutamente todo, se puede negociar. Muy importante que tengan esto en mente. Y por último están las tácticas de presión. Estas estrategias no son recomendables para llegar a un buen acuerdo, pero son estrategias que algunos líderes, algunos grandes empresarios han utilizado en sus negocios y la mayoría de las veces les ha funcionado. Estas estrategias son recomendadas por ni más ni menos que Donald J. Trump, el presidente de los Estados Unidos, que afortunadamente ya va de salida. Pero bueno, finalmente Trump, antes de convertirse en presidente, pues fue un negociador implacable, es una persona que cuando tiene al rival en el piso, pues no le extiende la mano, sino le da una patada. Pero le ha funcionado y en algunos casos estas estrategias funcionan. Vaya, primero pues está el desgaste, que es decir, no abandono mi postura y hazle como puedas y te ofrezco 10 y si quieres esos 10 tómalos, si no, los retiro de la mesa. Luego está la estrategia ofensiva, que es empezar pues a presionar, a intentar intimidar a tu rival. Lo hizo, por ejemplo, Donald Trump se lo aplicó a nuestro país con o me pones 25,000 guardias en la frontera sur y me pones otros 7,000 en la frontera norte, o te comienzo a aplicar aranceles a tus productos de exportación. Pues evidentemente le hizo manita de puerco al gobierno de México y terminó por doblar al gobierno de México en esta estrategia. También se sabe que Donald Trump es una persona que le encanta el engaño, que le encanta jugar doble cara, que le encanta la puñalada en la espalda. Esto lo ha hecho desde los negocios, también lo ha aplicado en su ascenso o en su carrera política que fue ascendente, pues evidentemente en ocasiones no decía toda la verdad. Por ejemplo, el Washington Post, que es uno de los periódicos más reconocidos en los Estados Unidos, lleva un conteo de todas las mentiras que dice Donald Trump cada vez que aparece en público. Donald Trump no hace mañaneras, pero cada vez que aparece en público, pues da sus discursos y sus números y vamos bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y vaya, pues el Washington Post le lleva un conteo de todas las mentiras que dice o ha dicho desde que se postuló como presidente, y pues resulta que ya lleva más de 10,000 en 4 años. Entonces, pues imagínense cómo le ha funcionado a Trump, porque además, independientemente de que puede ser una persona deshonesta, poco leal, poco ética y demás, tiene una base muy sólida. En estas elecciones donde finalmente terminó por perder, recurrió a más de 70 millones de votos, es decir, 70 millones de estadounidenses le compraron su discurso. Y entonces, pues evidentemente es una estrategia, si ustedes quieren, poco leal, poco ética y demás, pero que tiene una gran capacidad de aceptación, ¿ok? Y por último está aumentar las exigencias. Si al principio no me querías dar, pues ahora te voy a exigir lo doble. Y si aún así no quieres, pues te voy a exigir lo triple. Es decir, en algún momento esta estrategia pues va a terminar por doblar totalmente las intenciones de la contraparte. Ojo, para aplicar estas 4 o 5 estrategias que están aquí aplicadas y que son destacadas en su libro El arte del negocio, pues evidentemente tú tienes que ser la parte
poderosa, la parte que tiene todas las fichas, la parte que tiene todo el control. Generalmente a Trump le gusta el ganar perder, o sea, yo gano y tú pierdes. A él generalmente no le gusta el ganar ganar y por supuesto no le gusta el perder perder. Es la forma que él negocia, es una estrategia que sí a él y a muchos otros grandes millonarios corporativos y demás les funciona, pero que tarde o temprano les va a cerrar puertas, como por ejemplo es el caso de él, que ahora resultó perdedor de las elecciones en los Estados Unidos. Pues créanme que una vez que acabe su periodo, pues va a encontrarse con eh, muchas demandas, muchos casos legales que tiene pendientes y no necesariamente le va a ir muy bien a Trump ahora que deje de ser presidente. ¿De acuerdo? Pues nada, jóvenes, gracias por su atención en esta clase y gracias también por haberme acompañado durante todo el semestre. Este video y el que voy a subir en un ratito más que tiene que ver con planeación estratégica ya son el total de videos que tienen que ver con los contenidos del semestre, de la asignatura. Aprovechen para participar. Recuerden que deben de tener 10 participaciones como mínimo para poder acreditar la parte teórica y para poder tener acceso al examen, el cual vamos a realizar una vez que regresemos del periodo vacacional. Ojo, durante el periodo vacacional voy a estar subiendo videos, pero estos videos ya no son de participación obligatoria, salvo que tengan ustedes ahí algún comentario porque les haya interesado y demás. Son videos que van a complementar un poquito todos los temas que hemos visto. Son videos con consejos, son videos para que aprendan ustedes a desarrollar una o dos habilidades más que les pueden ser útiles durante ya su formación profesional, aunque la participación no va a ser obligatoria en estos videos que voy a subir a partir de la próxima semana y durante el periodo vacacional. Me harían ustedes un gran favor viéndolos, dándoles ahí un like ahí a mi página, y si me estoy viendo como youtuber, pero es muy importante que tengan esta información adicional. Entonces, para resumir, recuerden que deben de tener 10 participaciones. Participación pues es un comentario que hagan ustedes en este video o en cualquiera de los otros que he venido subiendo a lo largo del semestre. Recuerden que son 10 participaciones como mínimo para tener derecho a examen. Adicionalmente a estos videos voy a subir en estos días una carpeta con las presentaciones. Voy a subir una presentación que es muy larga, que se llama Desarrollo de habilidades de liderazgo, que digamos que es la presentación de donde se vinieron sacando estos extractos que fueron los que yo vine utilizando para dar las clases. También vean esa presentación porque muchas veces en las clases yo estoy hable y hable y hable, pero no necesariamente estoy leyendo lo que dice la diapositiva. Y en las diapositivas de repente vienen conceptos que van a ser utilizados en las preguntas del examen. Entonces les voy a dejar toda la información en las diapositivas, toda la información en los videos. Y pues nada, agradezco su participación. Cualquier duda la vamos resolviendo en la plataforma. Aprovecho para desearles un feliz año, una feliz Navidad. Espero que la situación sanitaria se mejore. Espero que pues en su familia, en su casa haya salud. Si no es así, pues un abrazo. Y pues estén pendientes en la plataforma porque la información que voy a ir subiendo pues ya va a ser muy importante hacia finales del curso. Entonces, agradezco su atención y nos escuchamos en otra ocasión.